Hola, bienvenidos a un nuevo video y para los que están celebrando hoy el Día de la Primavera, del Estudiante, Día de la Amistad, del Amor y del Doctor, creo que también. Muchas felicidades a todos, que la pasen un día muy bonito o espero que lo hayan pasado un día muy bonito. Les quería mostrar en esta oportunidad esta blusita sin mangas que es en color rosado. Esa, a lo que estoy viendo, es tejida con máquina, pero le vamos a adaptar tejida a mano a crochet. Y bueno, vamos a comenzar. Estoy usando este hilo, es un hilo color rosado, es palo de rosa, perdón, es de Sole, y vamos a realizar por partes. Pueden tejerlo en círculo, pero en esta ocasión yo voy a realizarlo en partes, ya que tiene que quedar un poco así en triángulo. Comenzamos realizando las cadenas necesarias para la parte de atrás y para la parte de adelante. Empezamos por una de las partes, esta va a ser la parte de atrás, y así que vamos a comenzar a realizar cadenas. Supongamos que ya sea todo esto para la parte superior, para la parte de adelante, del frente. Entonces vamos a levantar 2 cadenas y comenzamos a realizar puntos altos. Este es muy fácil, solo se realizan puntos altos en todo el trabajo. En un anterior video, no es un anterior, es en uno de los videos, pero les dije que para que sea más dinámico el proceso de tejido, me podrían hacer algunas preguntas, y si no querían realizarlo así en público, podrían mandarme al privado. Así que todos me mandaron al privado, entonces voy a responder alguna de ellas. No son muchas, porque mi Instagram recién nomás lo estoy usando también, así que son pocas las que me siguen por Instagram. La primera pregunta es: ¿desde cuándo estoy tejiendo? Bueno, yo desde pequeñita me empezó a llamar la atención esto de las manualidades, de los tejidos. Con mi madre fuimos a un curso de realizado de carteras a mano, el macramé con el hilo cola de rata. Así que ahí fue mis inicios, así por decirlo, con las carteras. Eso fue en un proyecto, o sea, es una organización, se podría decir, que ayuda a las personas, y nosotros estábamos afiliados en ese proyecto, así que cuando había cursos de manualidades, nosotros estábamos ahí. Luego en el colegio igual nos indicaron un poco, muy poco, pero igual nos indicaron. Y luego, cuando ya estuve muchísimo más grande, en mis primeros años de la universidad, segundo creo, me empezó a gustar nuevamente, a llamar mi atención, ya que estaba con problemas de salud en ese tiempo. Y luego, para la ansiedad, para no deprimirme, me compré algunos hilos y empecé a realizar algunas prendas para mí, sin conocer mucho sobre las puntadas ni nada por el estilo. Así que realicé para mí, empecé a aprender, saqué una que otra imagen de por ahí para aprender. Vamos a realizar unas 2 a 3 filas de los mismos puntos altos. Levantan las 2 cadenas y en el segundo punto alto vamos a
realizar el otro punto alto. Y así vamos a realizar esto 2 a 3 veces de puntos altos. Bueno, continuando, en ese tiempo yo no tenía ni wifi y tampoco tenía que gastar mucho en megas para ver tutoriales en YouTube, así que aprendí viendo imágenes. Luego de eso, algunas de mis amigas empezaron a pedirme, decir que por favor se los haga para ellas porque les gustó, y así poco a poco empecé a interesarme más y hice un pequeñito negocio sobre tejidos. Eso sería por parte del tejido, mi historia. Otra de las preguntas es: ¿desde cuándo estoy haciendo contenido? En sí, contenido sería desde este mes pasado, desde agosto, ya que anteriores videos, bueno, el inicio de mis videos en YouTube lo hice para yo no olvidarme cómo es que hacía mis cosas, y lo subía ahí porque no tenía mucho espacio en mi celular ni en la computadora, así que lo subía ahí para que esté guardado. Y ya una vez allá subía uno que otro video, pero era más que todo para no olvidarme o para que mis amigas o algún conocido lo vea, nada más por eso. Y ya pensando mismo en hacer contenido, recién fue en julio o agosto, creo que de este año, que empecé a hacer contenido. Y no tenía seguidores no tenía suscriptores, se dice. No tenía muchos. A partir de ese video del cardigan con flores, el crema con negro, desde ahí empezó mi canal a crecer, y también tomé la decisión de continuar realizando videos. En sí, el canal inició recién en julio de este año. Otra de las preguntas es: ¿por qué eliminé los antiguos videos? Eliminé los antiguos videos ya que como bien dije, esos videos solo lo estaba subiendo para mí, no era ningún tutorial. Trataba de hablar como un tutorial, pero para perder la timidez, porque yo era muy exageradamente tímida, así que para ir perdiendo la timidez al hablar. Ahora soy tímida, pero ya se quitó un gran porcentaje de eso, y solo por eso, así que lo eliminé porque no era tutorial, y me fijé y estaba indicando re mal, así que por eso. Ya están las 3 filas de puntos altos. Después de aquí vamos a empezar a hacer disminuciones. Levantan 2 cadenas. Recuerden que tienen que hacer sobre este punto alto. Realizan un punto alto sin terminar y pasan a la siguiente con uno sin terminar. Obtienen las 3 hebras aquí arriba y pasan por todas. Aquí ya hay una disminución. Como siempre les digo, cómprense o pongan por acá algún marcador para que se guíen en qué parte empezó las disminuciones. Luego aquí continúan un punto alto por cada cadena hasta llegar a esta parte. Otra de las preguntas es: bueno, esto casi es lo mismo que el otro que dice quién me indicó a tejer. Nadie me indicó a tejer, por eso es que digo que son recreaciones, tutoriales, no sé si se podría decir, pero sí son recreaciones del cómo realizar tal prenda para personas como nosotros, que no somos tan expertos en el tejido, pero que nos gusta mucho. Otra pregunta: hay señoras que me preguntaron, o chicas que me preguntaron 2-3 preguntas, la misma persona. Otro es:
cómo estoy de mi salud. Primero aquí. Ya nos quedan 3 puntos altos, como ven. Aquí realizan un punto alto sin terminar y otro punto alto sin terminar. Cuando tengan los 3, pasan por los 3 y realizan el último punto alto en la última cadena. Estamos aquí. Ya está la primera fila de disminuciones. Luego levantan 2 cadenas. En esta fila no realicen ninguna disminución. Ni una, va a ser intercalado. Una fila con disminución, otra fila sin disminución. En esta ya no habría disminución. Bueno, entonces, de mi salud estoy un poco mejor, se podría decir. Y ya sé más o menos qué es lo que tengo porque me saqué unos rayos X. Pero falta algunos estudios para saber concretamente qué es lo que me pasa. Estoy ya con vitaminas, con complejo B, con magnesio para estar mejor. Pero muchas gracias por preguntar. Estoy un poco mejor. Pero la respiración aún sigue, aún me sigo cansando mucho cuando hablo. Estoy con fisioterapia también, así que va bien. Ya estamos aquí, ¿no? Ahora, como aquí inició la disminución, aquí no, aquí otra vez va a ser una disminución. Levantan las 2 cadenas. En la segunda, en el segundo punto alto, un punto alto sin terminar, y en el tercero otro punto alto sin terminar. Pasamos por los 3 y continuamos lo mismo. Y así va a ser todo este trabajo con puntos altos hasta el alto que deseen. Ya saben, esta fila es con disminución, la siguiente fila es sin disminución, la siguiente con disminución y así sucesivamente. Esto, como ya les dije, es una muestra más o menos de cómo se realiza. Como siempre, aquí tienen que terminar con los 3 puntos altos. Los 2 van a ser punto alto sin terminar, pasan por los 3 y en el último un punto alto normal. Ahora aquí continúa con una fila normal sin disminución. Y así continuamos. Miren, ya se va haciendo por allá. Miren cómo va quedando. Voy a responder esta última pregunta, luego continuamos. Es de que si no me hace mal el tejer cuando estoy estando así. Cuando estoy mal, no tejo, y algunas veces estoy mal, pero para no estar pensando en eso me pongo a tejer. En el momento que ya no tenga las ganas lo dejo, así que así continúan realizando estos puntos hasta la altura que deseen ustedes. Ya estamos en esta parte. Miren, avancé ahí todo. Ya cuando esté, a ver, en mi caso 30 centímetros para la parte de atrás. Desde aquí voy a realizar unas cuantas filas sin disminuciones, en ninguna parte las disminuciones, ¿ya? Aquí vamos a realizar un punto alto por cada cadena sin disminuciones, como acabo de recalcar, unas cuantas filas, más o menos, a ver, 6 centímetros, que van a ser 1, 2, 3, 4, 5 a 6 filas sin aumentos. Aquí ya tengo todo el largo que deseo para esta blusa. Ahora aquí vamos a realizar la parte del hombro y vamos a levantar las 2 cadenas y trabajamos 10 puntos altos. Ahí están los 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y 10. Al tener los 10, levantamos 2 cadenas. Aquí ustedes ya midan más o menos qué grosor quieren en la parte del hombro. Damos la vuelta y realizamos nuevamente los 10 puntos altos. Aquí vamos a repetir 5 veces, es decir que 5 filas para la parte del, ¿cómo se dice? La parte del hombro, ¿cómo se dice? Disculpen, no recuerdo cómo se dice, pero para los tirantes creo que así, ¿no? Del hombro. Aquí ya tengo las 2 filas y vamos a realizar en total 5 filas y lo mismo aquí. Y ya tengo aquí la parte del cuello. Este es una de las partes y la otra parte la tengo aquí. Ahora, ¿qué se va a realizar? Con este hilo que sobre en una de las esquinas, aquí también vamos a unirlo. Coloquen frentes con frentes y lo unimos aquí, cadena con cadena. Ya también les indiqué cómo se une, pero voy a volver a realizarlo. Una cadena, la otra cadena del punto alto, una cadena de acá, otra de aquí, una cadena de aquí, otra de la otra. Nada que ver mi explicación, pero tal como se está viendo en el video. Y así vamos a realizar también en este hombro. Luego se van a medir y van a dejar la cantidad de espacio de aquí hasta aquí para que ustedes introduzcan su brazo. Yo lo voy a realizar como en la imagen se ve, aquí lo pondré, y se ve que esto tiene que ser grandecito para que luego hagamos los volanes. Y yo voy a realizar desde esta parte, esto lo voy a dejar ahí y voy a unir todo esto, lo propio en este otro sector. Entonces unimos todo eso y luego ya procedemos a hacer las partes finales, que son los volanes por acá y en la parte de abajo. Y bueno, ya está unido los laterales y la parte de arriba. Posterior a esto, damos la vuelta a estas líneas. Es a lo que me refiero de que no me gusta trabajar por piezas. Y esto también podría trabajarse en circular. Ya, luego de esto pasamos a las mangas. Vamos a realizar el siguiente punto y es lo siguiente. Vamos a levantar 3 cadenas y vamos a empezar a realizar cuadraditos. Luego de este punto alto, una cadena de separación y pasamos al siguiente. Nuevamente una cadena de separación al siguiente. Y así vamos a realizar
esta fila realizando estos cuadraditos. Como se van a dar cuenta en qué parte hacen una cadena, y pasamos a la siguiente fila de puntos altos, una cadena de separación a la siguiente fila, y ya estoy aquí en el punto de inicio y de final. Luego vamos a realizar 2 cadenas de levante en ese espacio, 2 puntos altos, en el punto alto levantado, un punto alto, en el siguiente espacio 2 puntos altos, en el siguiente 1, en el espacio aquí 2 puntos altos, y así sucesivamente vamos a realizar esta segunda fila. Miren, ya terminé esta fila que les mostré recién. Levantamos las 2 cadenas y vamos a realizar 3 puntos altos, uno en cada cadena. Ahí van 2 y 3. Luego en la siguiente vamos a hacer un aumento, es decir que 2 puntos altos en el mismo lugar. Ahora nuevamente 3 puntos altos, uno en cada cadena, 1, 2 y 3. En la siguiente el aumento, en la siguiente 3 puntos altos, uno en cada cadena, en la siguiente un aumento, y así sucesivamente hasta terminar toda esta manga hasta aquí. Y ya terminé toda esta fila. Como ven, lo corrugado o lo lanado está no muy exagerado ni tampoco está poco, y ustedes ya ven cómo realizar. Si quieren más arrugadito, sería, en vez de 3 sería 1, un aumento, un normal, un aumento, un normal. Así va a quedar mucho más olanado. Ya es gustos de cualquiera. Luego vamos a cerrar aquí con las 2 cadenas y luego en la anterior por el medio. De esto vamos a realizar la otra manga y la parte de abajo. Aquí ya tengo las 2 mangas y también tengo la parte de abajo. La parte de abajo hice lo mismo que aquí en las mangas y las mismas cantidades de filas. Como ven, solo realicé 2 filas. Ahí en la foto se ve que es mucho más largo aquí. Igual ya ustedes lo pueden hacer así. Y como digo, es decisión de cada uno, gustos de cada uno. Y ahora vamos a realizar el borde del cuello. Vamos a tomar el hilo y en una de las partes del cuello vamos a colocarlo. Voy a iniciar desde la esquina, colocamos, ahora aquí una cadena y vamos a hacer el punto cangrejo. Volvemos hacia, o sea, vamos a tejer de izquierda a derecha. Realizamos así. Nuevamente volvemos a la cadena de atrás. No lo realizan ajustado. Y va a ir quedando de esta manera. Mientras dejo un poco de esto, voy a responder la última pregunta, y es ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo hago con mis tejidos? Algunos de ellos los uso yo, otros hago para otras personas y otros los regalo. Y también otros los descosturo y vuelvo a practicar con ese mismo hilo otras prendas. Eso sería lo que hago.
con mis prendas. Esta es la última pregunta. Si gustan el próximo video que sea con otras preguntas, me lo dejan en los comentarios o continúan en el privado. Continuamos así todo alrededor del cuello. Y ya está el resultado del cuello. Queda de esta manera todo alrededor. Aquí al final simplemente tiramos el hilo y lo vamos a amarrar en la esquina. Y ya está. Amarramos con con el que iniciamos. Y luego vamos a esconder los hilos. El cuello. En serio, si no pueden visualizar muy bien, les pido mil disculpas. Es lo mejor que puedo grabar con mi celular. Bueno, entonces nos despedimos aquí. Nos vemos en el próximo video, que ya el próximo video es de las encuestas, de la última encuesta que realicé, las 2 prendas que ganaron. Bye bye, se cuidan.